De la misma forma que en la ONU los países no tienen otra opción. Una vez que Estados Unidos diseñó el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, eso es una iniciativa que viene de antes de la Liga de las Naciones. Tú como Estado tienes la opción de participar o no. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un privilegio que lo tiene todo el club nuclear, que por cierto, en su momento, increíblemente, no sé si conoces esto, hasta Taiwán lo tenía, es veto. Entonces, ellos tienen un mecanismo antidemocrático, altamente antidemocrático, que lógicamente se basa en la fuerza. Todos los países que pertenecen al club nuclear son intocables. Ahora con lo de Ucrania, pueden formar todas las payasas que quieran. A ninguno, ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia, a ninguno de esos países se le puede hacer nada en serio militarmente, porque todos pueden acabar con el mundo entero. Y entonces ese mecanismo de fuerza, de violencia, es el que justifica que ellos tengan un veto, que es un mecanismo antidemocrático. Entonces, los demás países tienen que estar, aunque pierdan, aunque Cuba tiene que seguir presentando, el gobierno de Cuba tiene que seguir presentando eso, aunque los Estados Unidos ignoren la voluntad de la comunidad internacional por 29 años, tienen que seguirlo presentando porque a lo mejor un día los Estados Unidos deciden escuchar a la comunidad internacional en ese tema, por ejemplo. Déjame hacerte una pregunta, porque yo soy cubano, pero es que estamos hablando aquí de Estados Unidos. ¿Tú eres norteamericano o eres cubano? No, yo estoy hablando del orden internacional que afecta a todos los estados, no solamente a Cuba, pero a Cuba también. Pero no sé por qué de pronto hemos empezado a hablar de Estados Unidos cuando el tema de la directa era de Cuba. No sé en qué momento. Mira, tómalo como cuando tú hablas de España, por ejemplo. A mí no me parece mal que hables de España. Es un país, no, tú estás viviendo ahí. Ni a mí tampoco, si vivo aquí hace más de 10 años, mi hija es española, ¿cómo me va a parecer mal hablar de España? Al contrario. Lógico. No por eso. Pero vuelvo a preguntarte, tú no sé si vives en Estados Unidos, si te interesa. No, el tema, mira, yo por ejemplo, no sé tú cuánto tiempo habrá. ¿Tú has vivido alguna vez en un país de ese mundo? En Cuba, claro. Además de Cuba. No he vivido en ninguno. Yo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir 13 años en México. Yo conozco el tercer mundo que no es Cuba. Entonces, a mí, por ejemplo, yo pienso que las personas que no conocen, que el único tercer mundo que conocen es el de Cuba, y quieren hablar del capitalismo sin conocer el tercer mundo. ¿Qué cosa es el capitalismo? 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 Sí. Yo creo, y estoy casi seguro que tú lo has dicho en algunos programas, que muy pocos países en el mundo no tienen un sistema económico capitalista, ¿verdad? Pero ¿qué cosa es el capitalismo? Todos los países que no caen en tu definición de capitalista, o sea, las únicas excepciones son los que tú has dicho en tu programa otras veces que no son capitalistas. Todos los demás son capitalistas, según tu definición, no la mía. ¿Pero qué cosa es el capitalismo según tu definición? ¿Cuál ha sido tu definición? Porque tú has usado una definición. La pregunta te la estoy haciendo yo. Yo tomo la tuya. Yo tomo la tuya. Esto es de risa. Ten por lo menos la educación de responderme la pregunta. Te acabo de hacer una pregunta. Oye, tú me estás preguntando. Tú estás hablando de que el capitalismo de esos países del tercer mundo, y yo te estoy preguntando qué cosa es el capitalismo. Yo te estoy diciendo que yo acepto tu categorización. Yo acepto, cuando tú has dicho que hay una serie de países que son capitalistas y otros no, yo acepto eso. Yo no he dicho que hay una serie, perdona, yo no he dicho que hay países capitalistas. No hay países capitalistas. Tú estás poniendo algo en mi boca. Okay, mira, yo te hablo de un sistema, no es ni siquiera un país, es un sistema económico, no solamente económico, tiene otras facetas. Es un sistema económico que emergió después del feudalismo y que ha sido retado. Hay un reto que nunca ha desaparecido desde que duró la Revolución Rusa, donde siempre ha habido alternativas a ese sistema económico mundial. Y esas alternativas, con modificaciones de un tipo o de otro, de la misma forma que el capitalismo se beneficia sin ningún pudor de mecanismos feudales, porque déjame decirte que tal vez tú debes conocer de España más que yo, posiblemente. De experiencia, de libros no lo sé, de experiencia sí, porque tú vives ahí. Pero yo conozco mucho más que tú de experiencia de México, por ejemplo, ¿no? Y te puedo asegurar a ti que en México, por ejemplo, y es nada más un caso, pero muchos más, hay elementos feudales que contribuyen a ese predominio capitalista. Y el capitalismo no dice, no, si es feudal, no, porque a mí el feudalismo no me gusta, no. Me da dinero el feudalismo y no se mete conmigo y no eso, me gusta muchísimo. Entonces, en esencia, a eso es a lo que me refiero. El sistema económico, que es socioeconómico más bien, capitalista,
hace rato que ya vio pasar sus mejores tiempos. Lamento si no lo piensas así. Perdóname, no me has definido el capitalismo. Me has dicho que es un sistema económico y ahora me has dicho que es un sistema socioeconómico. Sí, tiene, mira, tiene varias características. Tiene varias características. Dime algunas, por ejemplo. Desde el punto de vista político, se caracteriza por un ascenso de la burguesía. La burguesía era minoritaria, tú lo conoces porque en España el feudalismo duró bastante. De hecho, no me extrañaría que en España, y tú me podrías negar esto o no, porque no lo sé, tú vives ahí, no me extrañaría que en España haya todavía elementos feudales, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, el ascenso de la burguesía y la toma de poder de la burguesía trajo ese capitalismo. Ahora, no son los únicos actores. Normalmente en el capitalismo, aunque existen elementos feudales, hay un predominio de la propiedad privada en el sentido de que la entiende el capitalismo. Y hay una generación de ideas que justifican la existencia de este capitalismo y que, por ejemplo, presentan los valores temporales de esta formación socioeconómica como valores universales, como valores atemporales, como si hubieran existido siempre y siempre fueran a existir, lo cual lógicamente está desmentido por la historia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco... hace rato que el capitalismo está muy lejos de los sueños que la gente habla, por ejemplo, cuando hablan del libro de Adam, de la riqueza de las naciones, cuando hablan del libre mercado. Hace mucho rato que eso no existe, ¿no? Existe de manera bastante minoritaria y bueno, hay muchas opiniones, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, los trumpistas, ¿no? Esa es una de las quejas que tienen, ¿no? De que una de las vertientes, no sé si tú conoces, ¿has escuchado de Steve Bannon? Algo sí. Entonces, Steve Bannon, por ejemplo, él hace esa crítica al capitalismo desde un lado más a la derecha de que tienen otra gente dentro de esa misma estructura, donde dice que bueno, que el problema de este capitalismo es que este capitalismo está del carajo, ¿no? Va, en pocas palabras. Pero bueno, imagínate, es una formación socioeconómica básicamente que va de salida. Eso puede demorar mucho. El feudalismo no se acabó en 2 días. Las primeras revoluciones burguesas fracasaron. O sea, los burgueses no tuvieron éxito al principio en desbancar a la nobleza, ¿no? Entonces, eso es lo que tú crees que es el capitalismo. Vale. Te he dado algunos elementos que, no sé, lo que tú piensas de eso, pero te he dado algunos elementos. No, lo que me has definido básicamente es un sistema de mercado clásico que no tiene nada que ver con la definición de capitalismo que por demás fue emitida por una persona de izquierdas o como término peyorativo, como término denigrante. Sí, en efecto, como término denigrante para un poco ridiculizar a los liberales clásicos, a los que creían en el mercado libre. ¿Pero estás hablando de lo que quien dijo o estás hablando de lo que dije? De ahí surgió el término capitalismo. No tiene nada que ver. Por eso te he preguntado que qué cosa es el capitalismo. O sea, tú dices que no es una formación socioeconómica. Tú dices que no es mayoritariamente... Pero, ¿qué cosa es el capitalismo entonces, en tu opinión? Ya te dije mi opinión, ahora dime... Te lo acabo de decir. El capitalismo es un término peyorativo que se creó para criticar, ridiculizar a los que desde nuestra posición de libre mercado y de libertades individuales defendemos nuestra visión del mundo. Eso es el capitalismo. Ahora, todo lo que tú has descrito del ascenso de la burguesía, esto, si me lo mencionas en una formación económico-social como el feudalismo, el ascenso de la burguesía, donde ni siquiera ascendió porque en el feudalismo no había movilidad social, pero en la actualidad, donde la movilidad social es tan enorme perdóname. Ahora yo te dejé hablar, ahora te hablo. Adelante. En la actualidad, donde hay una movilidad social tan grande, de hecho, donde único la hay es en las sociedades que practican el libre mercado, donde una persona hoy puede tener muy pocos recursos y mañana muchos,
Los creadores de Google, por ejemplo, son la muestra de ellos. O Amancio Ortega es otra muestra de ellos. O yo. El de Sara. Sí, el de Inditex. O yo mismo. Soy otra muestra de ello, que salí de Cuba con la ropa que tenía puesta y hoy tengo mis recursos. Con la movilidad social que hay hoy, ese ascenso de la burguesía del que tú has mencionado y que pertenece al capitalismo realmente no existe. Hoy lo que existe es... No existe, no existe. Hoy lo que existe es una clase media que asciende y desciende según cómo le va la vida. Pero existe además, hablaste de que el capitalismo cree o que el capitalismo promueve el predominio de la propiedad privada. Esto tampoco es intrínseco del capitalismo. El predominio de la propiedad privada lo promovemos los que somos libertarios, los que creemos que la propiedad privada es un derecho, igual que la vida, igual que la libertad. Y como derecho a la propiedad privada, tienen que respetársenos por parte de los que, como probablemente seas tú, no lo sé, piensan que la idea del colectivo tiene que predominar por encima del individuo. Yo no soy capitalista y creo firmemente en la propiedad privada. Creo que mi derecho a la propiedad privada hay que respetarlo. Incluso lo defiendo con la muerte como consecuencia. Mi derecho a la propiedad privada. En fin, me has definido un sistema capitalista que según tú es una formación económico-social donde básicamente no me dices nada de lo que exista hoy. Ahora, si me permites, te haré otra pregunta. ¿Qué sistema? Pero para un segundito. Pero, ¿sí? O sea, porque no entendí muy bien. ¿Tú crees? Porque tú dices, tú en tu documentación estás diciendo, dijiste que la burguesía no pudo ascender al poder y desbancar a la nobleza porque en la época feudal no había movilidad social. Eso es el capitalismo. Ahora, todo lo que tú has descrito del ascenso, el ascenso de la burguesía, esto, si me lo mencionas en una formación económico-social como el feudalismo, el ascenso de la burguesía, donde ni siquiera ascendió porque en el feudalismo no había movilidad social, pero en la actualidad, donde la movilidad social es tan enorme perdóname. Ahora yo te dejé hablar, ahora te hablo. Adelante. En la actualidad, donde hay una movilidad social tan grande, de hecho, donde único la hay es en las sociedades que practican el libre mercado, donde una persona hoy puede tener muy pocos recursos y mañana muchos. Los creadores de Google, por ejemplo, son la muestra de ellos. O Amancio Ortega es otra muestra de ellos. O yo. El de Sara. Sí, el de Inditex. O yo mismo. Soy otra muestra de ello, que salí de Cuba con la ropa que tenía puesta y hoy tengo mis recursos. Con la movilidad social que hay hoy, ese ascenso de la burguesía del que tú has mencionado y que pertenece al capitalismo realmente no existe. O sea, me da la impresión de que tú crees que existe una frontera bien definida, no difusa, entre lo que era el feudalismo como fuerza dominante. Me imagino que sí crees que existió feudalismo o tampoco existió feudalismo. Te dije, sí, claro, pero te dije que en el feudalismo no había movilidad social. Entonces, déjame preguntarte algo. El capitalismo, por fin, tú dices que no existe. ¿Existió el capitalismo o pasamos del feudalismo a lo que hay ahora? Y si lo que hay ahora no se llama capitalismo, ¿cómo se llama? Pasamos del feudalismo a un sistema de mercado. A un sistema de mercado. Claro. O sea, a ti la palabra capitalismo no te parece adecuada, te parece que fue una burla, digamos, ¿no? Sí, es un término peyorativo. De hecho, así mismo está definido. Es un término peyorativo. Sí. De hecho, Marx nunca habló de capitalismo. Marx habló de capital, por ejemplo. Entonces, tú crees que el capitalismo no existe, que eso es una construcción, digamos, despectiva. Sí, exactamente. Bueno, está bien, tu opinión, tú puedes tener tus opiniones. Me ibas a preguntar algo, dijiste. Sí, te iba a preguntar algo, que si a ti te parece mal el sistema de libre mercado, ¿cuál sistema propones? No, mira, lo que pasa con el sistema de libre mercado es que hace mucho tiempo que no existe. El sistema de libre mercado, y esa es la parte que yo creo que tú estás limitado para poder entender. Discúlpame que te lo diga de esa manera. Porque como tú tienes una visión, a mí me parece un poco mecanicista de todo esto, tú ves esa distinción de que estaba el feudalismo y tú crees que de alguna manera
que no se sabe cómo, porque tú dices, yo hablé de que la burguesía hizo revoluciones burguesas, perdió algunas hasta que logró finalmente imponerse, pero parece que tú esa parte no coincides conmigo y tú la desechas. Desde el punto de vista político, se caracteriza por un ascenso de la burguesía. La burguesía era minoritaria, tú lo conoces porque España... Yo no la he desechado. Ok, entonces, mira, básicamente hubo un momento donde lógicamente el libre mercado era una situación ventajosa para estas nuevas fuerzas que estaban en el poder y que les daba una ventaja sobre lo anterior, lo caduco, ¿no? Que era la parte feudal, que tenía otro funcionamiento. Pero hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, que por muchas razones ese mercado libre no existe. Te voy a decir más, ya que tú me hablas de todo esto. ¿Tú sabes cuál es la hipótesis del mercado eficiente? No, ¿cuál es? Cuéntame. La hipótesis del mercado eficiente, esa es la piedra angular que justificaría todo el funcionamiento de esto que tú nos dices que se debe llamar capitalismo. Entonces, ahí es una hipótesis, ¿no? Entonces, sobre esa base se construyen muchas de estas teorías económicas, ¿no? Ya me imagino que conoces el chiste de que los economistas dedican la mitad del tiempo a predecir lo que va a pasar y la otra mitad del tiempo a explicar por qué no pasó. La teoría, la hipótesis del mercado eficiente dice que todos los actores económicos en el mercado tienen acceso a toda la información y la usan de manera racional para tomar las mejores decisiones y que así funciona la economía. Esa hipótesis, yo pienso lo mismo que tú, es una hipótesis extraña porque eso nunca ha ocurrido. Curiosamente, como pasa muchas veces en la ciencia, ese modelo imperfecto sí ayuda a explicar algunas cosas de la economía y es aceptada por todos los economistas a pesar de todas las limitaciones que tiene, ¿no? Entonces, te das cuenta que son muchas facetas. Pero sí. ¿Cuál es el sistema que propones? Mira, lo que creo que está ocurriendo es lo siguiente. Una vez que el capitalismo pierde ese ímpetu, porque lógicamente, por ejemplo, empezó con esta cuestión del libre mercado y cada vez el libre mercado les conviene menos por una serie de razones, entonces tiene que empezar a frenar las cosas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo muy simple. Mira, yo me imagino que tú has escuchado hablar de Airbnb. Sí. Me imagino que has escuchado hablar de Uber. Sí. ¿Verdad? Me imagino que no has oído. Dime si tú conoces lo que son los commons. No, dime. Los commons es una forma de propiedad que antecede al capitalismo, que incluso antecede al feudalismo. Es una situación que tú vas a entender muy fácil porque, por ejemplo, mi abuelo era campesino, ¿no? Y creo que tú, no sé si tú tienes algún vínculo biográfico con el campo, pero, ¿no? A ver, pero me estás dando mucha vuelta, perdóname que te corte. No. Pero dime qué sistema tú propones. Si no bueno, déjame explicarte lo que es el common, tengo que explicártelo porque no sabes lo que es. Vale, venga, dale. Entonces, por ejemplo, los campesinos y la gente que trabajaba la tierra históricamente usaban recursos de manera comunal. O sea, el río no era de nadie, ¿no? No existía ni siquiera el concepto ese de los cercados, que ese es un concepto que realmente su apogeo es por el capitalismo, porque el capitalismo es el que necesita convertir esa tierra, por ejemplo, en real estate. Y que el capitalismo necesita darle a esto una forma que se pueda cuantificar. Que para poderlo que participen en el mercado, ¿no? Entonces, los commons es cuando esta gente usaban en común todos estos recursos. Eso está volviendo, o sea, ya la propiedad privada coexiste con estos commons que están otra vez empezando a coger fuerza y que es una de las pocas formas en las que se va a poder resolver los temas estos comunes de la biosfera, por ejemplo. Porque, voy a poner un ejemplo. En el caso cubano, Cuba es una isla, ¿no? Cuba comparte ciertas cosas con... A ver, espera, para un segundo, perdona. Me quedo con la idea de que tú lo que propones es los commons. No, yo te estoy diciendo que la dinámica que está hundiendo el capitalismo como fuerza dominante
le está quitando preponderancia a la propiedad privada y le está dando preponderancia cada vez más a los commons. Pero ¿qué es lo que tú propones? No, yo observo. Tú no propones, tú observas. Vale. Yo a veces propongo, pero en este caso no estoy proponiendo nada. Tú no propones ningún sistema. Tú haces una crítica de lo que tú crees que es el capitalismo. Déjame decirte algo, tanto tú como yo consumimos las ideas que tenemos. Nosotros tenemos algunas pequeñas cosas que nosotros generamos, todas las demás nosotros las tomamos de algún lugar. Los centros de producción de ideas no es mi cabeza ni la cabeza tuya tampoco. Entonces, desde ese punto de vista, yo trato de informarme sobre las cosas y tengo mis criterios sobre eso. Entonces, yo no... Sí. Has dicho que el libre mercado está cada vez dejando de ser libre o cada vez hace rato que no existe. Lo cual es falso. El mundo, no es falso. Sí, cuando mira, te pongo un ejemplo simple y lo puedes encontrar en Los Enemigos del Comercio del profesor Antonio Escotado. Cuando te lees los volúmenes, te das cuenta de que desde que surgió el mercado hasta hoy, este minuto, cada día el mercado es más libre porque cada día desde cualquier parte del mundo podemos vender más recursos y servicios sin tener que desplazarnos. Eso provoca, perdón un segundo, ahora estoy hablando yo, eso provoca que el mundo y el mercado sea cada vez más libre cada día. El hecho de la globalización, que no es lo mismo que el globalismo, son fenómenos distintos, hace que el mercado cada vez sea más libre. Evidentemente, cada país pone normas, pone reglas, pone leyes al mercado. En los países donde el mercado es menos libre, como Cuba, por ejemplo, como Corea del Norte, es donde peor se vive. En los países donde el mercado es más libre, Europa del Norte, es donde mejor se vive. A menos libertad en el mercado, peor forma de vivir. A mayor libertad en el mercado, mayor calidad de vida. Y así funciona el mundo a día de hoy. Y mientras más evoluciona el mundo, más libertad de mercado hay porque la tecnología ha propiciado esta libertad de mercado. Los commons, que es las comunas, las comunidades. Esto viene desde Robert Owen, desde la comuna de Robert Owen en Indiana. Y no funcionó. Mucho antes. Y no funcionó. No son las comunas, tú no has entendido, es una forma de propiedad. Esta vida en comunidad no funcionó. No es eso, cuando único funcionó algo parecido a los commons fue cuando Israel estaba asediado y fue por un periodo corto de tiempo, una forma de propiedad, no son las comunas. Y por unas condiciones muy específicas. No son las comunas. ¿En qué parte del mundo libre, del mundo desarrollado, funcionan estos commons y producen riqueza y libertades individuales? ¿En qué parte? No, pero déjame, tú dijiste una cosa, mira, cuando tú dices que el libre mercado y todo eso no es cierto. Déjame decirte algo. Los subsidios, los medios de prensa, porque claro, tú puedes decir que tú no me quieres hablar de Cuba, pero lógicamente tú tienes... Espérate, te acabo de hacer otra pregunta directa y simple. Condenas las violaciones de la libertad de prensa, de la libertad de información y la represión a periodistas del Partido Comunista de Cuba. Es tan simple como sí la condeno, no la condeno, ya está. Yo formulo eso de una forma diferente a la tuya, definitivamente.